tenemos el día de mañana, el último tema que vamos a tener. Traiga una hoja de papel, porque al final vamos a hacer un test cerebral. De la Universidad de Duke University. Vamos a hacer un test cerebral para ver qué está pasando con el cerebro en nosotros. Pero las soluciones están ahí. En este momento vamos a continuar con la temática porque el conflicto final va a terminar en un lugar especial, en la mente nuestra. Daniel entró con la mente de Dios y el conflicto no entró en él. Se mantuvo firme en el conflicto. ¿Cómo pasar esa parte? Y es bien triste porque si no se entiende, no se cambia. Así que vamos a hablar de la pérdida de la memoria y el entendimiento a través de lo que comemos y bebemos. ¿Cómo es que se ha perdido? Recuerde algo. Dice que Satanás se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A él no le interesa y no hace guerra con otro grupo. Tiene que tener dos características. No decir que guarda los mandamientos, sino decir que tiene el testimonio de Jesús. Hay que tenerlo. ¿Entiende esto? Hermanos, el libro de Mateo leíamos anoche 13, 14. Por eso les habló por parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis. También leíamos del 15 al 16 de Mateo 13, porque la mente de este pueblo está entorpecida. Han endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos, para no ver y para no oír con los oídos, ni entender con su corazón, para que no se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. El libro de Ezequiel, decíamos anoche, haciendo una recordación, Ezequiel 12:2, Ezequiel 12:2, hijo de Adán, tú vives en medio de una casa rebelde, que tienen ojos y no ven y tienen oídos y no oyen por la rebeldía, porque son rebeldes. ¿Qué ha pasado con esto de la reforma pro salud? ¿Por qué perdemos la memoria y el entendimiento? A través de lo que comemos y bebemos. Hermanos, me ha dado tristeza un poquito en esta tarde. He escuchado varias opiniones y he visto que no han entendido. Y es triste esto, pero no han entendido. Y digo, wow, qué difícil es darse a entender. Si Jesús viniera ahora, nadie lo entendiera. Porque cuando les habla, no entendían lo que andaban con él. Imagínense nosotros. El libro de Mateo 24, 37 a 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será. Como Jesús va a venir. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús está haciendo una comparación diciendo: así también será cuando Él venga. Es una afirmación muy fuerte. Lucas 17, 26 al 30 habla de los dos acontecimientos de juicio en la tierra, donde Jesús coloca las palabras comían y bebían en cada acontecimiento, encabezando el acontecimiento. Y dice así, Lucas 17, 26 al 30, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
idéntico, dice el Señor Jesús. Y mi pregunta es, si hay algo malo en casarse, en comer o en beber, o hay algo malo en comprar y vender. Comían y bebían. Lucas 21, 34, 36. Lucas 21, 34, 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Comida y bebida. ¿Insiste Jesús con la comida y la bebida? Mucho. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santificación es una obra de Dios, no es nuestra. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús quiere que guardemos el espíritu, el alma y el cuerpo. La palabra cognición viene del latín cognoscere, que quiere decir conocer. Y se define como la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido o experiencia y las características subjetivas que permiten valorar la información. Consiste la cognición en procesos tales como el aprendizaje. Mañana vamos a hablar del aprendizaje. El razonamiento, la atención, la memoria, resolución de problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. Es importante la cognición. ¿Por qué? Porque Daniel tenía cognición y Daniel le había valorado bien la información que había recibido. Daniel había aprendido de Dios y tenía un razonamiento agudo, había puesto atención, tenía memoria y le ayudó a resolucionar los problemas donde se metió, sin él buscarlo. Firmes del lado de Dios, completamente. Y tomó buenas decisiones, completamente Daniel. Ahora bien, vamos a definir otra palabra que se llama la plasticidad neuronal. Voy a dar definiciones porque cuando entremos al tema, como es lenguaje médico y habla cognición, plasticidad, usted tiene que saber qué está hablando. ¿Comprendemos esto? La plasticidad neuronal, que también se conoce como plasticidad sináptica, la plasticidad neuronal o neuroplasticidad, es la propiedad natural. Escuche lo que dice acá. Esta definición es médica, ¿ok? Es la propiedad natural y funcional de las neuronas al establecer una comunicación. Ellos le llaman que es natural. Eso no es natural, es sobrenatural. Si buscamos la definición hecha por la Organización Mundial de la Salud, podemos decir que la plasticidad neuronal se describe como la capacidad que tienen las células que conforman el sistema nervioso para reconstituirse de forma anatómica y funcional después de ciertas patologías, enfermedades o incluso traumatismos. ¿De qué se refiere la plasticidad? Que una persona sufre un derrame cerebral, pierde funciones en el cuerpo y lo llevan a hacer ¿qué? Terapia para que con los movimientos se haga una reconexión con las neuronas que no se afectaron y pueda volver a tener cierto tipo de comportamiento otra vez. Le enseñan a hablar nuevamente, ciertos movimientos y empieza a haber una plasticidad, neuronas que vienen a asistir a las otras y empiezan a hacer conexiones para que el otro lado del cuerpo empiece otra vez. Eso es sobrenatural. Ellos piensan que las neuronas solamente se gobiernan. Cada célula de nuestro cuerpo tiene que tener la bendición de Dios. Si no, no pasa nada. No pasa nada. Hermanos, vamos a hablar de una hormona llamada BDNF. Las siglas en inglés del factor neurotrófico derivado del cerebro. El factor neurotrófico derivado del cerebro también se conoce como el BDNF,
que es una proteína que en humanos está codificada en los genes de nosotros. Y el BDNF es miembro de la familia de los factores de crecimiento a nivel neuronal. Fue descubierta hace unos años esa hormona, porque esa hormona, cuando usted hace ejercicio activo, cuando se alimenta correctamente, cuando duerme temprano, esa hormona levanta las neuronas y levanta neuronas nuevas completamente. En medicina se pensaba que no, pero esas neuronas trabajan porque Dios codificó el código nuestro para reconstituir las neuronas constantemente. En medicina se pensaba que el nervio que se dañaba no se reconstituía y sí se puede reconstituir, gracias a la hormona BDNF. Y vamos a ver cómo esa hormona se va a producir. Entonces, la actividad sináptica no es más que esto. Aquí hay una neurona recibiendo y pasando información a las otras, y donde se unen las patitas de ellas, esa unión se llama sinapsis. Así que si una neurona recibe una información y le pasa a la otra, y la otra a la otra, debe haber una buena coordinación, porque si no hay coordinación, va a haber un problema de comunicación. ¿Ha hecho este juego alguna vez en la escuela cuando estábamos pequeños? Lo hicimos, el juego del teléfono, ¿recuerdan? Hacemos una ronda y yo le digo un secreto a esta persona y cuando llega el final, no fue la misma palabra. Había problemas hace mucho de plasticidad. Había problemas. Uno dice una cosa y el otro se la dice al otro y el otro a la otra, ¿no? Y ahí va pasando esto porque no hay una comunicación clara entre nosotros, porque tenemos problemas de esto. Cuando una neurona recibe una información y se la pasa a la otra, debe haber algo aquí para que esa información pueda pasar. Y de eso vamos a hablar hoy. Así que vamos a entrar al tema, porque así se van comunicando las células, ¿no? Las neuronas pasando información y la otra recibiendo y siguiéndola pasando, y la tiene que seguir porque todas las neuronas tienen que estar conectadas. Doy un ejemplo ahora. Bien, cuando usted, si tiene los ojos vendados, ¿qué fruta le gusta a usted, hermano? El mango. Si a la hermana le vendamos los ojos y ella huele el mango, ¿lo puede ver con los ojos cerrados? Yo creo que sí. ¿Tiene foto de los mangos en la mente? Así que cuando usted huele, ese olor, las neuronas lo van pasando la una a la otra. Entonces, el olor dice que es mango, pero la imaginación del mango está y el sabor del mango está. ¿Qué pasaría si yo le digo a ella y le pongo el mango así en la nariz y ella con los ojos cerrados dice, qué rico? Y yo le digo, ahora te voy a dar el mango que tanto te gusta. Dice ella, y la saliva. Y vengo y pincho un pedazo de piña y se lo coloco en la boca. ¿Qué haría ella cuando lo reciba la piña? ¿Una reacción de qué? ¿Por qué? Porque ella se preparó para recibir algo y las neuronas también la interconectaron, la fotografía estaba, el sabor, el olor, todo, pero se le dio algo contrario y no pudo. Y dice ella, esto no es mango, pero también me gusta la piña. Y tiene que interconectarse con el sabor de la piña, porque si no, le sabe malo. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Qué hacen los niños cuando se les da la primera comida? Hacen así. ¿Y qué hace la mamá? Hey, allá vamos. Ya sé. ¿No hacen eso los niños? Los niños dicen, no te conozco, porque la lengua dice, ¿qué es esto? Y después que la madre insiste, un día le dice, ¿quieres esto? Y dice, sí. ¿Estamos entendiendo cómo es esto? La lengua tiene que probar sabores nuevos todos los días. Todos esos vegetales que usted no come, empieza a hacer el esfuerzo hasta que su cuerpo y su cerebro los reconozca y las neuronas digan, wow, llegó el brócoli. ¿Estamos entendiendo esto? Yo educo a mis hijos desde pequeño para que le tuvieran amor a lo que yo nunca tuve amor. Porque a mí me criaron sin vegetales, sin nada. Dios tuvo que transformar las neuronas mías. Pero mire, una vez que se habitúan, eso es lo que quieren comer. Eso es lo que desean. Así que vamos a hablar de este estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que se llamó así, la comida para el cerebro y los efectos de los nutrientes sobre la función cerebral. Alimentos para el cerebro y los efectos de los nutrientes en la función cerebral.
Esto me lo encontré maravilloso cuando vi el estudio. Digo, wow. Quiere decir que está hablando de nutrientes para que mi cerebro funcione bien. Brain food. En el estudio, la parte abstracta es cuando ellos dicen, bueno, esto fue lo que hemos pensado y vamos a estudiar esto. Las razones por qué estudian. Dice así, como se discutió, se ha encontrado que varios componentes dietéticos tienen efectos positivos en la cognición, el entendimiento. Sin embargo, se requiere precaución, ya que una dieta equilibrada sigue siendo el escalón para cualquier suplemento dietético. De la misma manera, las recetas dietéticas populares que podrían ayudar a reducir el peso no necesariamente benefician la fisiología del cuerpo o de la mente. ¿Están escuchando esto? Recetas populares. Hay una receta popular que está de moda. La dieta cetogénica o keto diet. Y la gente desesperada entra en el keto diet. Y déjeme decirle esto. Muchos adventistas están haciendo la keto diet, pastor. Y cuando yo veo, digo, bueno, no tienen entendimiento, ahora van a tener menos. Hacer la dieta cetogénica es antibíblica completamente. La dieta cetogénica es quitarte todos los carbohidratos casi en su totalidad y darte a comer grasa completamente. Mucha cantidad de grasa. Grasa de huevo, grasa de carne, grasa de todo tipo. Mucha cantidad. Y mientras más grasa entra, el cuerpo entra en lo que se llama el starvation. No consigo el carbohidrato para el cerebro y quema la grasa para producir ketones. El ketón entra rápidamente al cerebro y la gente se siente que piensa más rápido. Pero la keto diet o dieta cetogénica es aquella en que los alimentos deberían tener bajo contenido de carbohidratos y muy alto en grasas, lo que induce a un cambio de la fuente principal de energía y en el estado metabólico. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios de la keto diet? Sería bueno saberlo. Levíticos 3:17 dice, estatuto perpetuo será para vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Pero cuando yo he dicho esto en la iglesia, me mandan al demonio. Porque hay que vivir así ha dicho Jehová. Si no nos acostumbramos a esto, cualquier viento se entra y la gente dice, y bajé de peso. Y digo, no lo dudo. Dios hubiese hecho un mejor trabajo con tu mente, tu espíritu y tu alma. Pero esto no deja nada bueno. El hermano dio un testimonio de la grasa, ¿verdad, hermano? ¿Y qué hizo el Dr. S. Sting? Le dijo que la dejara. ¿Se siente mejor? Dieta cetogénica. Hermanos, sigamos. Es alentador que la psiquiatría moderna, escuche lo que está diciendo acá el estudio, la psiquiatría moderna haya comenzado a evaluar la implementación de algunos de estos conceptos para el tratamiento de diversos trastornos mentales. Por ejemplo, el comité del Consejo dice un informe del Consejo del Comité de Investigación sobre Tratamientos Psiquiátricos de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría ha proporcionado principios generales para el uso de los ácidos omega 3 para el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo. Yo quiero que sea sincero en la respuesta y no me voy a ofender. Quiero que usted entienda la pregunta ahora. ¿Dónde está el omega 3? Rápidamente dígame. La primera iglesia que dice eso. Todas las iglesias que voy dice salmón. Yo me siento muy cómodo acá. ¿Me están entendiendo? Totalmente. Cuando yo hablo de omega 3 dice, ay, el salmón tanto que me gusta. Digo, ya cayó. Tiré el anzuelo y lo alé. Omega 3 para los trastornos del estado de ánimo. Mire, un filete de salmón que se vende en el mercado, de granja, farmer, nunca fue al mar a comer algas. No tiene omega 3. Porque el salmón nace en el río, se va al mar, come algas y cuando llega del mar viene con el omega 3. Pero nunca lo dejaron salir de la casa. Se quedó en un estanque, nunca consiguió nada.
Hermanos, en un filete de salmón hay como 3.000 y algo miligramos de omega 3 y en una cucharada de aceite de linaza hay 7.000 miligramos de omega 3. ¿Quién supera a Dios? Nadie. Hermanos, efecto de los nutrientes en la cognición. Se ha identificado varios componentes dietéticos que tienen efectos sobre las capacidades cognitivas o de entendimiento. Esta sección se centra en la evidencia reciente que muestra la capacidad de los nutrientes para afectar las vías neuronales asociadas con la plasticidad sináptica. ¿Hablamos de eso? Así que los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 son constituyentes normales de las membranas celulares y son esenciales para la función cerebral normal. Quiere decir que para yo reconstruir a un paciente que haya caído en un derrame cerebral o ha tenido un accidente cerebrovascular, entonces hay que colocarlo ¿en qué? En omega 3 para ayudarlo a que la plasticidad sináptica se dé y la conexión se vaya dando con las neuronas que quieren asistir a la persona. Bien, la deficiencia en la dieta de ácidos grasos omega 3 en los seres humanos se ha asociado con un mayor riesgo de varios trastornos mentales, como el trastorno por déficit de atención, dislexia, demencia, depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia. Como el DHA de ácidos grasos omega 3 se ha encontrado que eleva los niveles del BDNF, ¿vamos bien? Mejora la cognición, mejora la plasticidad y también el ácido graso omega 3 tiene DHA y ese DHA eleva los niveles de BDNF y reconstruye y construye células nerviosas nuevas. ¿Hay que cuidarse? Así que el DHA podría mejorar las capacidades cognitivas del entendimiento, facilitando la plasticidad sináptica y mejora el flujo de la información que transmiten las neuronas en las uniones o la sinapsis, una con otra. Mejora la comunicación de ellas. Así que lo que una le diga, se la dice a la otra y no va cambiando el mensaje al final. ¿Recuerdan que hablé yo de una señora que le estuve hablando al pastor, creo fue? Que una hermana quería que la atendiera y yo dije que no. Cuando yo le dije a la señora, después de tantos amenes que me decía, hermana, ¿le gustó el tema? Hermoso, hermano. ¿Le gustó cuando yo estaba hablando del ratón y la cosa? Eso mismo, hermano. ¿Estamos entendiendo? Eso es penoso y eso pasa en todas partes. Y no importa que tenga doctorado en divinidad o que haya ido a Andrews, que tenga 4 doctorados y que esté muy famoso, si usted no tiene entendimiento, no importa. El Señor abre el entendimiento para que nosotros obedezcamos su palabra y podamos tener el entendimiento. Hermanos, del metabolismo energético a la cognición. El cerebro consume una inmensa cantidad de energía en relación con el resto del cuerpo. El que más consume glucosa es el cerebro, más que nadie. Y dice así, por lo tanto, los mecanismos que intervienen en la transferencia de energía de los alimentos a las neuronas probablemente sean fundamentales para el control de la función cerebral. Los procesos que están asociados con el manejo de la energía en las neuronas puede afectar la plasticidad sináptica, lo que podría explicar cómo los trastornos metabólicos pueden afectar los procesos de entendimiento, de conexión. La hormona BDNF es un excelente ejemplo de una molécula de señalización que está íntimamente relacionada con el metabolismo energético y la plasticidad sináptica, que puede activar señales metabólicas para afectar las funciones cognitivas. El BDNF es más abundante en las áreas del cerebro que están asociadas con la regulación cognitiva y metabólica, como hipocampo e hipotálamo respectivamente. Bien. ¿Sabe lo que es el hipocampo? Lo que estamos usando ahora mismo para almacenar las memorias recientes. ¿Y sabe lo que es el hipotálamo? Los sentimientos y emociones. El no tener BDNF, buen metabolismo energético para el cerebro, y DHA, nos mete en problemas de que no aprendemos, leemos y no almacenamos, y las emociones. Muchas emociones. Y esto lo utiliza el enemigo mucho, y el día de mañana vamos a estudiar esto,
cómo el enemigo ha ido trabajando con las emociones del pueblo de Dios. Y lo ha hecho de una manera magistral. Hoy en día ha levantado motivadores. ¿Sabe lo que son esos? Lo motivan, le dan ánimo. ¡Vamos a salir a predicar! ¡Sí! Llega una campaña, ¡hey! Se bautizan y se van de la iglesia. No entendieron nada, porque fue durante una emoción. Y vamos a hablar porque el mejor predicador que tuvo Dios en la época de Jesús fue Juan el Bautista. Y no aceptaba emocionales. Le llamaba, ¿quién le ha dicho a ustedes que huyan de la ira venidera? Generación de víboras. Predicador poco famoso, pastor. No quería bautizar en esa época. No quería añadir diezmos. Dijo, no. Hermanos, la ingesta calórica y cognición, restricción calórica. ¿Sabe qué son calorías? Cuando se come mucho dulce, ¿hay mucha caloría? Mucha azúcar, ¿hay mucha caloría? Así que la alteración del contenido calórico de la dieta es un medio potencial para afectar la capacidad cognitiva. Por ejemplo, el exceso de calorías puede reducir la plasticidad sináptica. La restricción calórica moderada podría así proteger al cerebro al reducir el daño y también eleva los niveles del BDNF. No consumir azúcar eleva la reconstrucción de neuronas y la plasticidad sináptica. Elena de White dice, dejar los platos dulces que están sobre la mesa, necesitáis una mente clara para pensar según el orden de Dios. Y dice que el azúcar es más perjudicial que la carne. ¿Por qué? Porque me quita la plasticidad sináptica, no entiendo nada. Una neurona le entra una cosa y piensa que le estaban hablando de fritura. Y cuando estaban hablando que no se coma la fritura, dice, que me la coma. ¿Cómo fue? Usted no se imagina la lucha que tengo con mis pacientes. Le doy todo por escrito. Le digo, no coman nada animal. Ni que tenga cara, ni hoja, ni que se lo hayan cortado. No coman nada que venga de animal. Ningún producto animal. Me escriben, ¿puedo comer pescado, doctor? Digo, el pescado es un animal. Dice, ¿qué es un animal? Digo, bueno, quizás nosotros hemos aprendido que es un pepino marino, pero sigue siendo un animal. Pero es impresionante, lo oigo todos los días. A veces le digo, mándame una foto de lo que te entregué. Y cuando me la mandan, le hago el screenshot y cojo el rojito y le digo, todo eso son animales. Ay, ¿y qué voy a comer? No saben nada. Hermanos, es difícil. Cada día me es mucho más difícil trabajar con las personas. A veces hay que tratarlo como si fuera un bebé. Digo, mira, tú vas a comer esto, pero dígame qué vas a comer. Esto y esto y esto. Solamente. Y si le dan maná, se vuelven locos. Mira. Porque le dan más nada. Miren. La investigación que indica que una ingesta excesiva de calorías podría anular los efectos positivos de ciertas dietas sugiere que existe una línea indefinida entre la abundancia de alimentos y la salud neuronal. La glotonería. Jesús lo dijo. Mirad que vuestro corazón está encargado de glotonerías. ¿Por qué es el corazón que tiene que cargarse? Porque según pensamos, así hacemos. La corteza cerebral. Hormonas intestinales asociadas con la cognición. Vamos a estudiar las hormonas ahora, asociadas con el poder cognitivo, el entendimiento. Se ha descrito que varias hormonas del intestino, como la leptina, la grelina, que son similares al glucagón y a la insulina y que influyen en las emociones y el proceso cognitivo. ¿Emociones dónde está? Hipotálamo. ¿Y proceso cognitivo? Hipocampo. La leptina que se produce en el tejido adiposo, donde quiera que tengamos grasa, se produce la leptina y envía señales al cerebro para reducir el apetito. Para eso es la grasa que Dios nos dio a nosotros. Cada célula que tiene núcleo en el cuerpo produce colesterol diariamente. Y las células intestinales producen colesterol y el hígado produce colesterol. ¿Para qué? Para que ese colesterol me sirva de fuente energética sin yo tener que ingerirlo. Dios permitió que comiendo usted vegetales, el cuerpo produzca grasa. ¿De dónde saca la vaca la grasa? Si nunca come grasa. De la hierba.
La hierba tiene carbohidratos y tiene también azúcares. Así que los receptores de lectina que se han identificado en varias áreas del cerebro, incluido el hipotálamo, emoción y sentimiento, la corteza cerebral, grabar la información ahora mismo, y el hipocampo, la memoria reciente. De hecho, que la leptina eleva la expresión también del BDNF en el hipotálamo. Al igual que el BDNF, la leptina facilita la plasticidad sináptica en el hipocampo, mejora que la memoria reciente se vuelva más eterna. Hay que guardar estas cosas. Hermanos, esto es información, no tiene que salir un científico de acá, pero entienda todo lo que Dios creó para nosotros tener el poder intestinal y el poder que Dios nos dio a través de la alimentación. La grelina, que es una hormona adipogénica, ¿dónde nace? Produce grasa, que es secretada por un estómago vacío. En un ayuno, usted produce grelina. Interesante esto. Actúa como un estimulante del apetito en ratones y humanos. La grelina es lo que hace que la hormona de crecimiento se produzca en el hipotálamo, en el hipocampo. Quiere decir que cuando usted ayuna, esa grelina produce hormona de crecimiento cerebral. El ayuno es ayuno, ausencia de alimentos. Se puede tomar agua, pero no se puede ingerir ningún alimento, ni tecito, nada. Así que la grelina también promueve la rápida reorganización de los terminales sinápticas en el hipotálamo y el hipocampo, que son paralelas para el aprendizaje y la formación de la memoria. Quiere decir que ayuno. ¿Cómo tenía Jesús la cognición por 40 días de ayuno? Tremenda. Ese cerebro, mire, reproduciendo neuronas y haciendo interconexión para cuando venga el mentiroso, no aceptar la mentira. Hermanos, el péptido similar al glucagón tipo 1 es otra hormona. Regula la producción de la energía, estimulando la secreción de insulina. Ella estimula la secreción de insulina por el páncreas y la captación de glucosa por las células musculares lo hace también, y al suprimir la ingesta de alimento a través de acciones en el hipotálamo. Esa hormona, la infusión de esa hormona, llamada péptido similar al glucagón tipo 1, la infusión de ella en el cerebro mejora la memoria asociativa y espacial en ratas. ¿Sabe lo que es el espacio? ¿Dónde está usted ahora? ¿Aquí? ¿En qué lugar? Ya. Esas son preguntas que se le hacen a un paciente que va a entrar en demencia o está entrando. Le dicen, ¿qué día es hoy? ¿Dónde te encuentras? ¿Quién soy yo? Entonces, todas esas memorias, la persona dice, yo creo que hoy se empieza a perder, y después dice, ¿y que usted, cómo se llama usted? ¿Estamos entendiendo? Y ya uno va viendo que el paciente está perdiendo esto. Esto se recupera. Y vamos a dar al final, ¿el pastor enamorado está acá? Vamos a dar la hojita, ¿verdad, pastor? ¿Tiene muchas impresas? La hoja que vamos a entregar al final. Bueno, se la debemos para julio del año que viene. Mire. Así que, debido a sus múltiples acciones sobre órganos corporales y neurales, la grelina, la leptina y el péptido similar al glucagón tipo 1 puede integrar procesos que influyen en el entendimiento y la emoción. Qué bueno es Dios con las hormonas. Y dicen que somos evolución. Tremendo esto. La evolución no es tan inteligente. Finalmente, la insulina, que clásicamente se ha considerado como una hormona intestinal que se produce en el páncreas, también se ha encontrado que altera la actividad sináptica y el procesamiento cognitivo. La secreción de insulina normalmente es estimulada por la anticipación mental de las comidas y continúa durante la digestión y la absorción de los alimentos en el torrente sanguíneo. Cuando usted está pensando comer, ya la insulina se está produciendo, dependiendo de lo que los ojos miran. No es sorprendente que las señales viscerales ahora sean reconocidas como factores esenciales para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos entonces. Se está usando el sistema digestivo para tratar los trastornos mentales.
Conclusiones futuras y direcciones. Conclusiones y orientaciones futuras. La dieta, el ejercicio y otros aspectos de nuestra integración diaria con el medio ambiente tienen el potencial de alterar la salud mental y la función mental. Ahora sabemos que los nutrientes particulares influyen en la cognición al actuar sobre sistemas moleculares o procesos celulares que son vitales para mantener la función cognitiva o de entendimiento. ¿Dijeron la dieta? Interesante esto. Hermanos, vamos a hablar de otra cosa. Solo quería marcar la importancia de mantener un intestino saludable. Desde esta mañana estamos hablando de esto. Hermanos, hay que cuidar el intestino. Carbohidratos. ¿Dolió? Vamos a hablar de ellos. De los carbohidratos vamos a hablar de uno que se llama amilosa y amilopectina, que son almidones. Yo se lo voy a colocar otra vez ahora. Amilosa y amilopectina. Vamos a hablar de los almidones, amilosa y amilopectina que se encuentran en cereales, tubérculos, legumbres y verduras. ¿Es inteligente el enemigo? La amilopectina y la amilosa son dos almidones. Uno de 6 moléculas de glucosa y otro de 12 moléculas de glucosa. La más grandota es la amilopectina con 12 moléculas de glucosa. Aquí la vemos, la amilopectina tiene 12 moléculas y la amilosa 6. ¿Cuál sube el azúcar más? ¿Cuál de los dos? La amilopectina. Son más azúcares y cuando usted lo coma le va a subir más. Tiene 12 moléculas de azúcar en vez de 6, le está dando más moléculas de azúcar, de glucosa. Ahora bien, vea los porcentajes de amilosa y amilopectina en alimentos. En el maíz, 26 de amilosa, 76 de amilopectina, en el trigo 75 de amilopectina, en la papa 76, en la tapioca 83, en el arroz 83, en el maíz modificado 99. Quiere decir que todos estos alimentos que se están ingiriendo están subiendo los niveles de glucosa en la sangre y quitando el poder cognitivo de nosotros. Mire, yo llego a iglesias que me espantan. ¿Por qué? Porque los sábados sirven espaguetis, ensalada de papa, arroz y pan. Digo yo, ok. ¿Y la lechuga? Ausencia. Y entonces la gente se sirve una montaña de carbohidratos porque no les gustan los vegetales. ¿Cómo le va a no gustar si su cuerpo no lo ha reconocido todavía como amigo? Tenemos que pedirle al Señor que cambie acá. Hermanos, mire. Aquí vemos otro estudio donde ven los porcentajes de amilosa y amilopectina y podemos ver, ¿no? En el maíz modificado, yuca, papas, trigo y arroz. Mire, estoy hablando con libertad acá. Dije la yuca y nadie me tiró nada. Yo dije esto en la República Dominicana y ya me odian. Ya este hermano viene a hablar de la yuca aquí. Y digo yo, ¿qué pasó? Ok, no podemos comer yuca ahora, ¿cuál es la cosa tuya? Sí, tú siempre tienes problemas. Dijo, ok. ¿Usted conoce a los dominicanos? ¿Y qué? ¿Cómo tú estabas, muchacho, con la vacosa? ¿Y qué tú? Entonces, se ofenden de nada porque le quitan la yuca. ¿Qué yuca, hermano? Usted no va a entrar con yuca. Adán nunca mordió una yuca. Se le rompían los dientes. La yuca fue modificada hace 20 años en Suiza. No vamos a hablar de eso ahora. Enfermedad de Alzheimer o diabetes tipo 3. La enfermedad de Alzheimer comenzó a ser descrita como diabetes tipo 3 a partir del año 2005 en investigaciones que demostraron su existencia. Subir los niveles de glucosa en la sangre produce pérdida de la memoria, pérdida del hipocampo y todo esto. Así que relación entre la diabetes y el cerebro. El cerebro utiliza grandes cantidades de oxígeno y glucosa. La glucosa se obtiene principalmente de los carbohidratos y esta glucosa es introducida a las células por medio de la hormona insulina, la cual a su vez la transporta para ser almacenada en el músculo, grasa e hígado como combustible. Ahora bien, aquí vemos una célula normal. La célula tiene los puentecitos, los puntitos azules son insulina, los rojos son glucosa. Cuando son poquitas glucosa que hay,
Cada puente le permite a la insulina ponerse para permitir la entrada de glucosa a la célula. Pero cuando la célula le resiste a la insulina es porque hay demasiada glucosa en el ambiente, las células se protegen y le hacen resistencia para no dejar entrar a todas estas personas acá. Se llama diabetes tipo 2. Comer una cantidad grande de azúcares y carbohidratos se llena completamente y las células le resisten. La única que no resiste es la retina del ojo y las células nerviosas del cerebro. Dios le permitió a las células nerviosas del cerebro y a la retina que la glucosa entrara sin insulina. ¿Estamos entendiendo el peligro de esto? Quizá otras células se defienden, pero el cerebro no puede defenderse porque el golpe de energético que se le mete es muy grande y le da un knockout a la cognición. Así que vamos a hablar de esto. Un estudio que se hizo hace muchos años acerca de la amilopectina, el almidón amilopectina que promueve el desarrollo de resistencia a insulina en ratas. Este fue hecho en el 2006 en Australia, la Universidad de Sydney. Así que aquí está hablando de ese almidón amilopectina que promueve ese desarrollo de resistencia a insulina en ratas. Así que el estudio abarcó lo siguiente, que los almidones ricos en amilopectina son digeridos y absorbidos más rápidamente que los almidones ricos en amilosa y producen respuestas de glucosa y dice insulina postprandial más grandes. Las ratas se fueron alimentadas con alta amilopectina o una dieta alta en amilosa, 2 comidas de 10 gramos al día. La sensibilidad a la insulina se evaluó después de 9 semanas con una prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa. Y en las ratas alimentadas con la dieta alta en amilopectina, la tolerancia a la glucosa fue significativamente menor y la resistencia a la insulina era 2 veces más alta que en las ratas alimentadas con una dieta alta en contenido de amilosa. Así que los resultados sugieren que el almidón digerido rápidamente promueve el desarrollo de resistencia a insulina en las ratas o diabetes tipo 2. Pero estamos hablando de ratas, ¿sí? Pero nosotros no somos ratas. Así vemos algo que tiene mucha amilopectina que se llama caseína o proteína de la leche de vaca. Es alta en amilopectina y produce diabetes. También lo hace el maíz. El almidón de maíz tiene 0 amilosa y todo es amilopectina, 514 de amilopectina. Así la sucrosa tiene 85 amilopectina, el salvado de trigo tiene 50 porque el trigo es rico en amilopectina. Así que hermanos, vamos a hablar entonces del efecto, ¿no?, del consumo a largo plazo de amilosa versus almidón de amilopectina en variables metabólicas en seres humanos, porque dijimos ratones. Vamos a ver qué pasó. Bien, se está estudiando porque se pensó que el consumo a largo plazo de alta amilosa de digestión más lenta o disminución de la estimulación de la hormona insulina como respuesta a la glucosa fue investigado en 24 hombres. Se tomaron 10 hombres en control y 14 que tenían alta insulina en la sangre. En sujetos al consumir productos hechos con estándares de 70% amilopectina, 30% de amilosa, o de alta amilosa, 70% amilosa y 30% amilopectina, que esto sería lo mejor para poder controlar los niveles de glucosa en la sangre. De almidón de maíz durante un periodo de 14 semanas. El consumo crónico de alimentos ricos en amilosa normalizó la respuesta de insulina de los pacientes con alta insulina en la sangre y mostró un beneficio potencial para los pacientes diabéticos. Comer más amilosa y no amilopectina. Este estudio de la Academia Americana de Neurología menciona acá la sangre asociado con la memoria más baja y reduce la microestructura llamada hipocampo. Cada vez que sube el azúcar, el hipocampo se pone más pequeño y no se puede aprender. Usted lee y no almacena porque tiene los niveles de glucosa altos en sangre. Esto lanzó algo interesante. El método fueron 141 individuos, 72 mujeres de edad mediana, 63 a 66 años. La memoria fue probada usando la prueba verbal auditiva, los niveles de A1C en la sangre, que mide el nivel de cómo estaba la glucosa en los pasados 3 meses, se midieron en ayunas, la glucosa fue medida, la insulina también, y se exploró con una resonancia magnética para evaluar el tamaño del hipocampo al inicio del estudio. Midieron el tamaño, que las conclusiones del estudio fueron que nuestros resultados indican que
Incluso en ausencia de diabetes mellitus tipo 2 se manifiesta o tolerancia alterada a la glucosa, los niveles de glucosa en sangre crónicamente altos ejercen una influencia negativa sobre la cognición o el entendimiento, posiblemente mediados por cambios estructurales en áreas del cerebro, aprendizaje relevante. Daña las áreas de aprendizaje completamente. Hermanos, este es el porcentaje en contraste con el A1C. Mientras el A1C va subiendo, la masa cerebral se va perdiendo y tenemos menos sustancia gris en la corteza cerebral. Y no podemos aprender ni memorizar. Por eso, hermanos, los hermanos que comen muchos carbohidratos y cada día van a pensar menos. Esto es desastroso lo que está pasando. Y les gusta comer carbohidratos y les gusta comer azúcares. ¿Soy chismoso aquí? Yo espero que sean de las visitas y que se arrepientan. Oh, wow, se mancha el campestre. Aquí hay que traer agua. Eso fue lo que Dios creó. La mente, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el trigo, el gluten y la mente? Pues bueno, estamos hablando de cognición y estamos mostrando todo lo que daña el entendimiento nuestro que Jesús dijo que sería dañado al final. Ahora bien, las proteínas del trigo son las albúminas, globulinas, gluten. Del gluten parten las gliadinas y las gluteínas. Hermanos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia que más ha usado gluten en la tierra. Ha usado mucho gluten. Y los veganistas usan mucho gluten. Vamos a definir algunos casos para que pueda entender cuando vengamos a los o el síndrome del niño torpe, dificultad para realizar movimientos sencillos. Mire cómo el niño se embarra comiendo, ¿no? El niño tropieza con todo porque todo se le mete en el medio. El niño le llaman niño torpe, pero no es una enfermedad. Esto se corrige completamente. Tiene dificultad para todo. Mire cómo se amarra los zapatos, ¿no? El calzado. El niño se pierde completamente. Y esto se llama dispraxia y es causado por el consumo de trigo. La ataxia cerebral es un síntoma, no es una enfermedad. Y es una alteración impresionante. Mire cómo él pone el brazo derecho, pero usted verá lo que él hace con el dedo. A poner el brazo así, pero hace así. ¿Está mirando eso? El examen neurológico es este. Colocas el dedo hacia allá y lo llevas hasta la punta de la nariz, hasta con los ojos cerrados. ¿Está entendiendo? Pero él tiene dificultad y entonces él hace esto y hace esto para poder controlar el movimiento. Eso se llama ataxia cerebral o torpeza de movimiento. Mire lo que hace con este brazo. Mire dónde va. ¿No? Y cualquiera dice, ¿es epilepsia? No. ¿Es Parkinson? No lo es. Es ataxia cerebral causada por el trigo. Aquí vemos la mioclonía, que parece epilepsia, pero no lo es. Son movimientos bruscos, involuntarios, breves, repentinos de los músculos, sacudidas. Empieza a sacudirse. Puede ser que usted vea una persona que va caminando por la calle y luego hace con la pierna y la sube, ¿no? O de repente ve que hace con el brazo y luego lo baja. Eso es mioclonía, causado por el gluten también. Entonces, hermanos, en la página 12 de Templanza Cristiana dice que Satanás iba a tomar el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento y los convertiría en venenos para menoscabar las facultades físicas y mentales de nosotros. Y lo hizo ya. El trigo empezó con 16 cromosomas al principio, en la época de Noé. Y luego pasó a 28 cromosomas y ahora va por 44 cromosomas. Y déjeme decirle algo de los cromosomas. El que come alimentos altos en cromosomas le da cáncer. Porque todos los alimentos que Dios creó para el hombre no llegaban ni siquiera a 22 cromosomas. Pero todos los animales inmundos tienen más de 300 cromosomas. ¿Quería Dios que comieran inmundo? Somos creación de Dios. Hermanos, esta es una tesis médica, una hipótesis llamada el síndrome del gluten. Una nueva entidad neurológica. ¿Y qué se hizo en este estudio? Lo siguiente. La hipótesis es que el gluten provoca síntomas tanto en la enfermedad celíaca como en la no celíaca con sensibilidad al gluten. No tiene que tener problemas en el intestino por sus acciones adversas en el sistema nervioso. Muchos pacientes celíacos experimentan síntomas neurológicos.
Pero el punto crucial, sin embargo, es que la sensibilidad al gluten también puede estar asociada con síntomas neurológicos en pacientes que no tienen enfermedad celíaca. El gluten puede causar daño neurológico a través de una enfermedad compleja inmune y la toxicidad directa. Y estos daños del sistema nervioso podrían incluir el cerebelo, que es el equilibrio de nosotros, la ataxia, que hablamos de eso, ¿no? La hipotonía, retraso del desarrollo, trastorno del aprendizaje, depresión, migraña y dolor de cabeza. Y esto se conoce como el síndrome del gluten. Hermanos, las consecuencias neurológicas del daño al gluten, dice así: la evidencia apunta al sistema nervioso como el sitio principal de daño del gluten. Esta teoría da una respuesta unificadora que explica los siguientes interrogantes: el mecanismo de los síntomas no intestinales de la enfermedad celíaca, los trastornos de comportamiento de las reacciones de gluten, los trastornos psiquiátricos y de personalidad, los síntomas neurológicos, las alteraciones del sistema autónomo, porque pequeñas cantidades de gluten pueden causar reacciones principales por el efecto de amplificación del sistema nervioso, que no depende de ningún daño intestinal, la enfermedad celíaca, y que porque el gluten puede crear una amplia gama de síntomas. Hermanos, la Fundación de Enfermedad Celíaca, usted entra a esa página y va a ver un cuestionario que le pide que le ponga su correo electrónico. Usted coloca su correo y contesta el cuestionario y ellos le mandan a decir si usted tiene sensibilidad al gluten o no. Entonces, no lo voy a quitar. El autismo, que afecta a 1 en 110 niños, el gluten y la caseína, que es la proteína de los productos lácteos, dice una dieta libre de esto ayuda a los síntomas del autismo. La enfermedad celíaca en Estados Unidos, dice acá, que corresponde a 1% de la población o 3 millones de americanos. Pero la sensitividad al gluten son 18 millones de americanos que existen con esto diagnosticado ahora mismo. Sensitividad no se da cuenta. Inmunoglobulina M, inmunoglobulina E, inmunoglobulina A dicen si usted tiene sensibilidad al gluten. No hay que hacer muchas cosas. Esta es una resonancia magnética de un cerebro normal y de un cerebro que tiene sensitividad al gluten, perdiendo masa cerebral completamente. Eso le llaman los médicos que no conocen esto como white manners. Usted ha visto el mercado lleno de gluten free, ¿sí? No es por coincidencia o por moda, es por una necesidad de la Asociación Americana de Neurología, que encuentra que el gluten está menoscabando la mente de las personas. Así que aquí hay un estudio de hace muchos años, año 78, publicado el 20 de octubre del 78, que se llama opioides derivados de las proteínas de comidas. Opioides. Opioides, proteínas opioides de las proteínas de alimentos. Hermanos, ¿por qué usted cree que es tan difícil dejar el pan? Porque da ataque por esta situación. Mire, yo lo coloco en inglés: péptidos con actividad opioide que se encuentran hidrolizados en compexina de gluten de trigo y alfa-caseína, la leche de vaca o el queso. Menciona acá algo interesante: opioides que tienen péptidos con actividad similar a la morfina y otros opioides que han sido aislados en el cerebro y otras fuentes también como la pituitaria. Y se ha reportado la relación del gluten en enfermedades mentales. Y estas esorfinas tienen actividad similar a la morfina, por eso es aditiva. Satanás prefiere que usted no pueda desprenderse de algo, por eso se la hizo aditiva. Trastornó las proteínas del trigo completamente. Cuando Jesús comía pan y Dios le dio pan y le dio trigo al pueblo, Satanás sabía que el pueblo adventista, porque la Elena de White dice, hay más que religión en hacer un buen pan. ¿Qué dijo Satanás? ¡Ay, qué lindo! Coman pan. Y le da pan. Pidamos maná, hermanos. Aquí habla el doctor Dohan acerca del gluten del trigo, que está implicado por Dohan y otros colegas en la etiología de la esquizofrenia
dice, y otros investigadores apoyan esto también. Entonces, hermanos, dice que nuestros experimentos proporcionan un mecanismo bioquímico para esa función, en la demostración de la conversión de gluten en péptidos con potenciales reacciones en el sistema nervioso central. Dos un investigador que encontraron que los pacientes que estaban en diálisis, cuando le hacían los exámenes de sangre, veían que tenía mucho opio adentro, morfina, y le preguntaban, ¿usted está usando sustancias ilegales y esto? Le decían, no. Y entonces empezaron ellos a hacer una investigación de qué comían, y todos coincidieron que era el gluten. Entonces, sí, el gluten tiene menoscabado nuestro sistema intestinal completamente, y lo que en la mente está, en el cerebro también está. Hermanos, este estudio del Instituto Nacional de Salud dice demencias mediadas inmunológicamente, demencias, perder la mente. ¿Y a qué se refieren ellos? A la demencia por sensitividad al gluten. Y dice aquí, la demencia mediada por la sensibilidad al gluten se define como la seropositividad de anticuerpos inducida por el gluten, que puede causar un síndrome que mejoraría esta condición con una dieta libre de gluten. Toda esa información se la dejé en el archivo que le dejé al pastor enamorado. El síndrome de demencia por sensibilidad al gluten está generalmente acompañado por al menos uno o todos de los siguientes: ataxia, mioclonía, convulsiones, dolores de cabeza y la neuropatía. La progresión puede ser rápida o lenta y puede ser episódica o continua. Hermanos, menciona este otro estudio, publicado en 2015, pequeñas cantidades de gluten en sujetos con sospecha de sensibilidad al gluten no celíaca. Un estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo y ensayo cruzado. ¿Sabe qué quiere decir toda esa palabrería? Que a los pacientes no se les dice lo que están tomando. Se le dieron cápsulas con almidón de arroz o con gluten, pero no le decían que le estaban dando. Así que ellos le daban a la ciega, tómense esto y ustedes esto. Después los revisaban los pacientes y después cambiaban las cosas. Ahora ustedes tomarán esta y estos tomarán aquella. Eso es un doble ciego. Nadie sabe qué está pasando, solamente el que hace la investigación. Y es bueno porque si yo le digo, le voy a dar una cápsula de tal cosa, mentalmente ya usted se prepara para recibir síntomas sin tenerlos. ¿Entiende esto? Hermanos, el método que se usó fue que se incluyó a 61 adultos de enfermedad celíaca o una alergia al trigo. Los pacientes fueron asignados al azar en dos grupos, ya sea que recibieron 4.375 gramos al día de gluten o almidón de arroz o placebo, como le llamaban, durante una semana. Cada una a través de cápsulas gastrosolubles. Después de una dieta libre de gluten de una semana, los participantes pasaron al otro grupo. El resultado primario fue el cambio de los síntomas generales intestinales y extraintestinales entre la ingesta de gluten y el placebo o almidón de arroz. El resultado fue el siguiente, que de acuerdo al análisis de 59 pacientes que terminaron, aunque empezaron 61, estos pacientes completaron el ensayo y la ingesta de gluten aumentaba significativamente los síntomas generales en comparación con el placebo, como distensión abdominal y el dolor entre los síntomas intestinales y la mente nublada, la depresión y la estomatitis aftosa entre los síntomas extraintestinales. Fueron significativamente más graves cuando los sujetos recibieron gluten que con el placebo. ¿Sabe lo que es estomatitis aftosa? Llagas en las encías. Los que llamamos dentists, no son dentists, son estomatólogos, porque ellos trabajan y estudian toda la cavidad bucal, incluyendo las encías. Entonces, por eso le llaman estomatología. Así que, hermanos, estos síntomas se dieron al azar. Aquí hay un daño intestinal causado, ¿no?, con relación inmune. Aquí lo dice, daño celular intestinal y la activación inmune sistémica en individuos que informaron sensibilidad al trigo en la ausencia de la enfermedad celíaca. Porque muchos dicen, yo no sufro de enfermedad celíaca, ya no tiene que ver. Sensibilidad es mucho más fácil para el diablo. Hermanos, los resultados de estudio. Las características clínicas del estudio de 80 pacientes, 21 de ellos expresan daño intestinal. Una pequeña biopsia duodenal intestinal mostró una mucosa normal en 48 de ellos, pero con anomalías leves. Por el contrario,
todos los pacientes con enfermedad celíaca en este estudio expresan daño y presentaron con hallazgos intestinales de tercer grado también. Así se hace el examen. La conclusión del estudio: estos resultados revelan un estado de activación inmune sistémica comprometida que afecta a un subconjunto de individuos que experimentan sensibilidad al trigo en la ausencia de la enfermedad celíaca. Aquí habla este estudio de la psicosis por el gluten. Le llaman una nueva entidad neurológica, la psicosis por el gluten. Este estudio fue hecho en Italia, ¿no? Una nueva entidad clínica, la psicosis por el gluten. Y se hizo un estudio bastante interesante. A esto le llamaron la sensibilidad no celíaca al gluten, con esas siglas, que es un síndrome diagnosticado en pacientes con síntomas que responden a la eliminación del gluten de la dieta después que se ha excluido la enfermedad celíaca o la alergia al trigo. Así que esa sensibilidad no celíaca al gluten se ha relacionado con trastornos neuropsiquiátricos tales como el autismo, la esquizofrenia y la depresión. Un informe singular de esta enfermedad se presenta con alucinaciones que se ha descrito en un paciente adulto también. Ahora bien, hermanos, reporte de un caso de una niña en Italia de 14 años de edad que vino a la clínica de pacientes externos de la Universidad Policlínica de Catania en Italia, con síntomas psicóticos que aparentemente estaban asociados con el consumo de gluten. Así que ella nació en un parto normal de padres no consanguíneos. Su desarrollo en la infancia y crecimiento fueron normales, pero en mayo del 2012, después de un episodio febril, se hizo cada vez más irritable y reportó dolor de cabeza y dificultad de concentraciones diarias. Un mes después, sus síntomas empeoraron con un fuerte dolor de cabeza, problemas del sueño y alteraciones del comportamiento, con varios episodios de llanto sin motivación y apatía. Su rendimiento, dice, escolar se deterioró. La madre tomó nota de la halitosis o mal aliento severo que nunca había padecido antes. Así que el paciente fue remitido a una clínica local neuropsiquiátrica ambulatoria donde se le diagnosticó como trastorno somático de conversión y tuvo un tratamiento de benzodiazepina sobre orazepam que se inició con ella. Y en junio del 2012 ella comenzó a tener alucinaciones complejas también. Esto en Italia y se le ha llamado una nueva entidad. ¿Qué concluye el estudio? El estudio concluye que se debería hacer más investigación sobre esto. Hermanos, solamente nos faltan como 3 horas. No. Hermanos, miren, yo vivo el día de hoy como es el último que voy a vivir. Mucha gente me dice, ¿y usted cree que no le va a dar cáncer? Me puede dar cáncer, lo que Dios disponga que me dé. Y si me quiere matar el corazón, que lo haga Él, pero que me mate Él. No el enemigo. Quiero morir en las manos de Él. Hoy es mi último día de vida y siempre digo, hoy es mi último día. Lo que tengo que hacer lo hago. Entonces, hermanos, este libro lo presentamos hace muchos años, Influencias nutricionales sobre las enfermedades de la mente, del Dr. Melvin Werbach, que es una fuente de investigaciones clínicas completa. Asistente a profesor de la Universidad de California. Comportamiento agresivo con el pastor. Evite el azúcar refinada. Porque un comportamiento demasiado agresivo puede estar asociado con el consumo elevado de azúcar, mientras que la reducción del consumo de azúcar puede mejorar el comportamiento. Estudio que se llamó Dieta, Crimen y Delincuencia en la cárcel Parker House de California en el año 80. Comportamiento agresivo. Evite el uso excesivo de leche de vaca. Y menciona acá algo interesante de la leche de vaca. Reportes de severos centros de detención en Michigan indicaron que la moderación en el consumo de leche redujo la incidencia y comportamiento antisocial en el 1984. Así que en nuestra encuesta aleatoria en la dieta de delincuentes crónicos, 27 delincuentes que consumen un exceso de leche de vaca, comparados con los no delincuentes, dice que se compararon con la edad y sexo. En algunos casos se excedieron el consumo de 160 gramos de proteína de leche de vaca. Cuando es mucha proteína, mucho amoníaco, entra al hígado, entra al cerebro y la gente se pone que a cualquiera muerde. ¿Por qué usted cree que Dios le quitó la carne? Porque la carne pone a uno de esa manera, agresivo. Hermano, ¿qué? Dice, deje de comer carne. ¿No ha escuchado eso alguna vez?
y niveles anormales de sodio, ¿no? Menciona acá niveles anormales. Así que tomaron la muestra de presos que fueron analizados, 40 violentos y 40 no violentos dentro de una prisión. Bajo las normas de laboratorio mostraron que el sodio estuvo elevado en ambos grupos, tanto los violentos como los no violentos. Comer mucha sal produce violencia. Comportamiento agresivo y dice toxicidad por aluminio. Descartar esa toxicidad. Así que puede estar asociado con la delincuencia. Comparado bajo las normas del laboratorio mostraron que el aluminio estuvo elevado en 22 delincuentes, completamente. Comportamiento agresivo, y menciona acá que un análisis de 51 estudios relacionados, dice, al análisis de minerales en cabello con el comportamiento, ambos grupos, delincuentes juveniles y individuos con trastorno de conducta que tienen elevados niveles de plomo en la sangre. La depresión, evita el chocolate. Menciona aquí claramente acerca de esto, ¿no? Evita el chocolate porque el chocolate contiene feniltilamina que se cree que produce efectos psicóticos. El consumo per cápita de chocolate y azúcar de confitería en 14 países europeos se comparó con las tasas de suicidio y homicidio en el año 1980. En las naciones donde se consumía más chocolate, la tasa de homicidio fue significativamente más baja. El resultado sugiere que, como proporción de la violencia personal total, el suicidio es relativamente más común y el homicidio es relativamente menos común en las naciones europeas que donde se consume más chocolate. Salud. Hermanos, estoy ahí acelerando. Se tomaron más de un 60% de 486 niños hiperactivos reportados por los familiares que mostraron un incremento de los problemas de comportamiento después de consumir o ser expuestos a olores y sabores sintéticos, comida y bebidas con preservativos, leche de vaca y productos lácteos, detergentes químicos y perfumes, comparándolo con solo el 12% de 172 niños por edad, sexo en control. Los principales problemas de salud fueron reportados por los pacientes de 96% de los niños hiperactivos que fueron afectados por colores y sabores sintéticos, donde hubo una sed persistente, eczema de la piel, infecciones de oído o pulmones y una excesiva producción de mucosidad después de ingerir esto. Problemas de aprendizaje, proteínas, grasas, carbohidratos complejos y fibra. Así que una dieta equilibrada debería minimizar el peligro de una respuesta neuroglucopénica o baja de azúcar repentina o hipoglicemia al azúcar que podría interferir con el aprendizaje. Y dice que baja el consumo de azúcar, mejor evitarlo completamente. La ingestión de sacarosa puede causar disminución del rendimiento académico. Así que la sacarosa es el azúcar común que se usa diariamente. Problemas de aprendizaje, menciona que evitar la cafeína, ¿por qué? Porque los efectos aparentemente beneficiosos de la cafeína sobre el rendimiento psicomotor puede deberse en realidad al cese de los síntomas de la abstinencia de la cafeína. ¿Y qué se hizo? Una encuesta de 1.500 estudiantes de psicología introductoria, los consumidores con alto contenido de cafeína, 5 más equivalente a tazas de café por día, informaron un rendimiento académico más bajo en comparación con los que se abstuvieron de consumir la cafeína. Hermanos, problema de aprendizaje. Y este estudio me gusta mucho por lo siguiente. 275 pacientes de práctica privada con una variedad de condiciones siguieron una dieta de eliminación y rotación que resultó con una mejoría significativa. El 73% eran atópicos, que es de 2 a 4 veces la incidencia normal. El 60-95% de los síntomas se alivió y la terapia de reemplazo de la tiroides se detuvo en 14 de 17 pacientes cuando hicieron ¿qué? Dice, las capacidades de aprendizaje mejoraron en 65-85%. La mayoría mejoró con la eliminación de alimentos refinados, especialmente azúcar, pan, leche y carne de res. Atópicos que no tenían nada. Ausencia de cosas. Entonces, hermanos, esquizofrenia, Adventista del séptimo día. Mire, esto es delicado. La esquizofrenia dieta alta en carbohidratos y baja en proteínas. Dice que se estudiaron 38 pacientes que cumplieron los criterios diagnósticos de investigación para el trastorno esquizoafectivo, tipo maníaco y experiencias psicodélicas.
3 de los cuales padecían de una enfermedad de porfiria, que es de los riñones. Y se encontró que una dieta enriquecida de carbohidratos, baja en grasa y baja en proteínas, como la que se indica en la porfiria, reducía o previene los episodios psicóticos de estos pacientes. En cuanto a la esquizofrenia, evite la cafeína. Menciona acá que 13% de 98 pacientes psiquiátricos tenían una ingesta alta en cafeína, 750 miligramos al día. La ingesta de cafeína fue más alta en los esquizofrénicos y los pacientes que recibieron neurolépticos antes del ingreso tuvieron una ingesta mayor. Los usuarios con alto contenido de cafeína en el hospital obtuvieron mayores porcentajes en una escala de depresión también. En cuanto a la esquizofrenia, y menciona algo interesante, hay 3 informes de episodios psicóticos precipitados por el uso excesivo de cafeína e informes que describen episodios psicóticos después del tratamiento con agentes farmacológicos que contienen grandes cantidades de cafeína, como lo que se usa el Excedrin para la migraña. Por lo general, los pacientes comienzan a experimentar ansiedad y luego comienzan a aumentar notablemente el consumo de cafeína, lo que resulta en mayor ansiedad y psicosis. Además, un estudio sobre el uso de la cafeína en una sala de psiquiatría indicó que un usuario alto de cafeína tendía a tener más sintomatología psicótica que los demás. La ansiedad. Y dice acá claramente, se tomaron 21 pacientes que tenían agorafobia o con ataques de pánico, trastorno de pánico. 17 de controles sanos ingirieron cafeína, 10 miligramos por kilogramo de peso. La cafeína produjo aumentos significativos mayores en la ansiedad, el nerviosismo, el miedo, las náuseas, palpitación, inquietud y temblor en los pacientes que en control. Esto que leímos acá se llama castigo. Quiere decir que la cafeína ingresa al área de castigo del hipotálamo directamente. Solo en los pacientes. Estos síntomas correlacionaron significativamente con los niveles de cafeína en el plasma. El 71% de los pacientes informó que los efectos del comportamiento de la cafeína fueron similares a los experimentados durante los ataques de pánico. Dice también que evite el azúcar. La infusión de glucosa podría producir ataques de pánico en individuos susceptibles. La ansiedad. Evite la cafeína. Dice aquí claramente que la cafeína incrementa la epinefrina, que es la hormona que esta mañana le mostramos de la joven que se asustó con la tarántula. Va directamente al hipotálamo, al área de castigo, a estimular esto. Y si se estimula castigo, nos enfermamos y podemos morir. Menciona acá del ataque de pánico. Y dice claramente, los pacientes con ansiedad, especialmente aquellos con trastorno de pánico, son inusualmente sensibles a los efectos ansiogénicos de la cafeína. 4 hombres y 2 mujeres con trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de pánico consumían equivalente a 1,5 a 3,5 de tazas de café regular por día. Después de una semana de evitar la cafeína, los 6 se sintieron mejor y se ofrecieron a seguir absteniéndose de consumirla. Otro plan que la iglesia debería adoptar también. Hermanos, ya concluyendo el tema, Salmo 78, 17 de 22. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Cuando comemos al gusto nuestro, es una tentación a Dios y una rebeldía contra Dios. Esta iglesia no debería estar hablando de salud. Debería estar hablándole de salud al mundo. Pero estar todavía hablando de salud dentro de la iglesia, eso da pena. Da mucha pena. Y hablaron contra Dios diciendo, podrá poner mesa en el desierto. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Todavía el adventista pensando en la carne. Por tanto oyó Jehová y se indignó y se encendió su fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. ¿Por qué? Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación, que lleva un paquete completo de salvación. Lleva el sábado, la reforma pro salud, hermanos. Lleva el santuario. Hermanos, recomendaciones para reparar la memoria y el entendimiento. ¿Se puede sentar tranquilo? Mire, hermanos, yo siempre digo a lo que vine. Y eso que la corté el tema, denle gracias a Dios por eso, digo al pastor enamorado.
Recomendaciones para reparar la memoria o el entendimiento. Por favor, tome las fotos, porque le pregunté al pastor y parece que dijo A-O-I. Bien. El DHA, venimos hablando de él, ¿sí? El DHA es el ácido graso omega 3 más abundante en el cerebro. Por eso, todas las fórmulas infantiles de hoy dice contiene DHA, porque en el pasado no lo tenía. Y la falta de DHA durante los embarazos produce trastornos como lo que hemos estado hablando. La chía, cada 2 cucharadas de chía contiene 4.915 miligramos de omega 3. Cada 2 cucharadas. Siempre la chía debe ser remojada, nunca se debe usar seca. Dejarla en remojo y usarla mojada completamente para consumirla, porque si no le secará el intestino. La semilla de flaxseed, la linaza, contiene cada cucharada de linaza 741 miligramos de omega 3. Entera. ¿Tomaron la foto? Sí. Pero si la ponen en polvo, son 1.597 porque usted expone el aceite afuera. A romperla. A ese vamos. El aceite de linaza por cucharada tiene 7.196 miligramos de omega 3. Ahora le voy a dar una fórmula. ¿Está bien? Bien. Si nosotros consumimos omega 3, las neuronas se van a comportar mejor y va a subir el BDNF para reparar y hacer crecer nuevas neuronas en el hipocampo y en el hipotálamo. Ahora bien, la fórmula es la siguiente. Cada 2.200 miligramos de omega 3, usted tiene 650 miligramos de DHA. Tome la fórmula. Cuando usted tiene la chía en 2 cucharadas que tiene 4.915 miligramos de omega 3, va a tener 1.452 miligramos de DHA. Y solo necesita 1.000. Pero cuando tome el aceite de linaza, una cucharada con 7.196 miligramos de omega 3, tendrá 2.126 miligramos de DHA. ¿Nos quiere Dios a nosotros? No le ha permitido a nadie que toque ni la chía ni la linaza. ¿Le gusta eso? Porque Satanás trabajando por otro lado y él diciendo, esto no me le pones la mano. No nos abandona el Señor. ¿Ya lo tenemos? El DHA es el ácido graso omega 3 más abundante en nuestro cerebro, como decíamos. Y cuando abandonemos el gluten, coma con frecuencia lo siguiente. Todos los vegetales, las lechugas, hojas verdes, berro, col, repollo, espinaca, diente de león, col rizado, las selgas, cebollas, coliflor, coles de Bruselas, alcachofas, alfalfa, apio, hinojo, rábanos, berros, nabos, espárragos, ajos, cebollines o puerros, los chalotes o shallots, la jícama, perejil y castañas, y las frutas como aguacates, gracias a Dios, pimientos, pepinos, calabacines, calabazas, berenjenas, limones, frambuesas o los que son los raspberries, las fresas, arándalos, blueberries, nectarines, mangos, papayas, melones, ciruelas y piña. No es que no coma de las otras cosas, que insista en comer esto. Las proteínas y grasas no modificadas como a las aceitunas, almendras, nueces, coco, aguacate, semilla de linaza, girasol, calabaza, chía y ajonjolí. ¿Tomó la foto? ¿Lo? Eso no tiene eso. ¿Ya la tomaron? Este es el plan del Instituto Nacional de Neurología en Estados Unidos. La Asociación Americana de Neurología dice, para usted restablecer su memoria y haga esta prueba por 10 días, lea algo hoy de la Biblia y en 10 días léalo otra vez. Y verá qué va a pasar. Nosotros tomamos esto. Se llama así, alpha lipoic acid. El aceite de coco, una cucharadita al día, ya sea en su avena, lo que quiera ponerlo, colóquela. Aceite de coco prensado en frío, no en caliente. El DHA lo va a obtener ya sea con 2 cucharadas de semilla de chía o media cucharada de aceite de linaza. Ya tiene usted los 1.000 miligramos más de eso al día. Simple, lo coloca en sus alimentos, las ensaladas. Probióticos va a usar 10 billones de ellos, que tengan 10 cepas de
probióticos diferentes. 10 billones, fácil, lo encuentras hasta en la farmacia. El resveratrol tomará 200 miligramos al día. Resveratrol lo toman de las uvas. La cúrcuma, 700 miligramos al día, lo dijimos esta mañana. Y la vitamina D, 5.000 unidades diarias de vitamina D. Eso es un ácido que se obtiene de algunos vegetales. Pero la concentración ayuda a la memoria completamente. Todo esto ayuda a la cognición de una manera muy linda. Hermanos, yo he usado esto con pacientes que han entrado en demencia. Y el resultado es maravilloso. Es muy bonito. Pero estos pacientes necesitan asistencia, que los familiares estén, toma esto, toma, porque ellos no lo van a hacer. Entonces, fracasé con mi madre, murió de Alzheimer, porque mis hermanos se opusieron de que yo la envenenara con brujería. Bueno, no quisieron hacerlo, no tenían fe en estas cosas. Y bueno, mi madre falleció de esto. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora.